Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿y usted? Qué bueno, todo bien, gracias. Bueno, jóvenes, 19 horas, muy buenas tardes. Ayer estábamos viendo lo relacionado con lo que era la cinemática, pero cómo tal vez con haber definido esta razón de cambio, esta tasa del desplazamiento en el tiempo, también servía para poder tomar en cuenta los problemas de la rapidez media de cambio y lo que es la rapidez instantánea, ¿ya? Por definición, cuando uno tiene una función y hace, ¿no es cierto?, el delta F partido por delta T, eso es lo que define una rapidez media, ¿ya? Y Profe, corresponde a tomar lo que es la pendiente del gráfico. La pendiente puede ser tomada entre dos puntos que no necesariamente calzan con lo que es la función, pero si yo me voy a un punto determinado, a un intervalo delta t muy pequeño, en el valor de la función, ¿no es cierto?, la línea que me genera la pendiente va a ser la tangente, que es la definición profe, de lo que es la pendiente. Dígame. disculpe, que ayer por temas de trabajo me tuve que salir de la clase ¿Ya? y no, la verdad hoy día en la mañana no alcancé a revisar el aula y quería saber si ayer las hojas con las que usted estaba viendo el ejercicio donde estaban las respuestas ¿Sí? están en el aula Está todo en como el para aula. poder imprimir. Ah, ya, para poder Está todo en el imprimirla y aula. poder verla. Ya, El aula gracias, en eso la era, profe. Biblia, está todo ahí. Gracias. Ok. Estoy compartiendo la pantalla del iPad que yo tengo acá para ver acaso puedo mostrar algo. Dice que no se puede conectar, pero bueno, no importa. Bueno, entonces, como yo les comentaba, ¿no es cierto?, el hecho de definir la variación con respecto al tiempo de lo que es el desplazamiento, ese desplazamiento también servía para lo que era una función cualquiera, que podía ser, ¿no es cierto?, la temperatura en términos del tiempo, estaba el tema del área, ¿no es cierto?, de una esfera donde el radio cambiaba, y lo único que uno hace es hacer la variación de la función con respecto al tiempo, pero la variación de la función, el delta f, es la función evaluada al tiempo final o t más delta t, menos el valor de la función evaluada en lo que es el tiempo t. Por lo tanto, ¿no es cierto?, eso era general a la hora de poder, ¿no es cierto?, buscar la tasa de la razón de cambio relacionada, ¿no es cierto?, con la función que uno quisiera. Bueno, no me quiere agarrar lo que es el iPad, ahí está tratando de conectarse, no sé, pero bueno, si no se conecta, no importa. Entonces, todo lo que me comentaban por ahí de que acaso esto estaba en el aula, les voy a compartir el aula, donde los contenidos, cantidades físicas cinemáticas, los problemas de rapidez media de cambio, ahí están con respecto a la solución, ¿ya? Después sigue el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento relativo, para terminar después con el movimiento circular, donde, donde cada uno de esos contenidos ya están, ¿no es cierto?, ahí en el aula.
además de los ejercicios respectivos de la unidad, donde usted podrá, si quiere, empezar a adelantarse y todo, pero todo lo que yo, ¿no es cierto?, vi y quedó grabado en la clase de Zoom, está en esta plataforma, ¿no es cierto?, porque yo les decía que usamos el tema de dejar los contenidos en el tiempo, ¿no es cierto?, para que usted los pueda preparar si es que tiene el tiempo disponible para hacer eso, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer, voy a terminar con la revisión de unos 2 problemas más de esta física que es más bien de matemática y no cumple con ninguna ecuación, entendiendo, ¿no es Profesor, cierto?, que a lo mejor usted se mecanizó pensando que la física era como una tanda, un set de fórmulas para poder resolver problemas. ¿Alguien me estaba comentando algo? sí, acá, Michel. Profesor, Cuénteme, lo que pasa es que estaba echándole un vistazo a lo que es el aula, ¿ya? y había también material de presentaciones que son unas PowerPoint. ¿Ya? Esas presentaciones también corresponden a materias, pero ¿usted también las va a ver o solamente va a ver los contenidos que están ahí? Es como ¿Cuáles anexo esos PowerPoint que son órdenes de magnitud, esas cosas? claro, dice energía calórica, parece que era de las otras unidades. Por Ah, ejemplo, se puede, pero eso viene después, po. por ejemplo, ahí la presentación anterior de unidad 1, ¿Ya? había en el aula que no la he abierto yo, Unidad pero número uno. Yo estoy abriendo la unidad número uno. No sé qué la estás hay una, viendo. Espérate, déjame compartirla. Aquí estoy compartiendo el aula con la unidad número uno. ¿Cuál dices tú? por ejemplo, eh, en presentaciones, por ejemplo, recursos de aprendizaje, usted le ¿Ya? hace clic en presentaciones, esa carpeta, y tiene esas presentaciones de conducción de Ya. calor, dilatación Ya. térmica, transferencia de ¿Qué te eso. puedo responder frente a eso? La universidad, cuando cambió del aula antigua al aula nueva, presentó, ¿no es cierto?, una unidad que según ellos, todos los profesores que tengan este paralelo debieran ver como mínimo esas cantidades. Entonces, ahí dice unidad número uno y no tiene nada que ver con lo que es la unidad número uno. Por lo tanto, a mí me faltó, ¿no es cierto?, como después la empezaron a arreglar, me faltó este tema de poder borrarla, pero la voy a editar al tiro. Déjame colocarlo por aquí. Voy a colocar, eh, espérate, acá. Voy a activar edición. Pero esa cosa que está ahí está de más, ¿ya? Porque donde dice aquí presentaciones, esa cosa la vamos a colocar oculto. ¿Por qué? Porque la idea es que el tema de la unidad número uno es información y variable solamente, po. La unidad número 2, estoy haciendo clic acá, es de la parte de movimiento uno, cinemática, traslación y rotación. La unidad 3, de acuerdo al programa, es movimiento 2, dinámica, las cosas que están acá. La unidad número 4 se refiere a calorimetría. Aquí tienen que ir esas cantidades. Pero la verdad, como te digo, como eso lo presentaron y la fueron modificando, quedaron ahí. O sea, yo tampoco las quiero borrar por el hecho de que eso lo presentó la DEA, ya la Dirección de Educación Online, el DEO, ya, donde, claro, la voy a dejar invisible, no, pero hay que referirse única y exclusivamente a lo que yo tengo en la unidad de aquí, donde dice contenidos de la unidad, ahí está presente esas cosas que están ahí. ¿Te fijas? Ah, Ahora, ya. donde dice grabaciones, estas son las clases, ¿no es cierto?, vía Zoom. Y aquí abajo yo dejo la parte de las actividades, que son los ejercicios. Y acá abajo va a aparecer cuando tengamos, ¿no es cierto?, el certamen, la evaluación respectiva, que vaya a ser un trabajo o lo que es un cuestionario. Pero qué bueno que me dijiste eso, porque en otros ramos de ingeniería me salieron onda electromagnética, electromagnetismo y un curso mecánica. Entonces, como te digo, eso de ahí no está malo, pero eso tiene que ir como en la unidad, ¿cuánto era? En la unidad número 4. ¿Te fijas? Así que qué bueno que Claro. me dijiste, pero no hay que referirse única y exclusivamente a eso que está ahí, que son unos PDF, ¿no es cierto? Esos PowerPoint que tú me decías que están aquí, que en la parte calor, pudiéramos utilizarlos después. Yo, la verdad, que con toda la configuración de todos los cursos, no tuve, ¿no es cierto?, el tiempo para poder
sacar algunas cosas, la mayoría las saqué, ¿ya? Pero quedaron esas cosas ahí que yo la verdad es que ni siquiera me había fijado que estaban presentes, ¿ya? Pero como te digo, Profesor, no, el tema acá en la parte introductoria, información de variables, calor ya. y temperatura va en lo que es la unidad número 4, ¿ya? Entonces, la unidad número Parece que eso 1, mismo, la sí, unidad 1, en la unidad 2 parece que pasa lo mismo. También hay unos parece. power en presentaciones. Ya, igual lo voy a revisar el Pero, fin de semana, como te digo, porque ya, la verdad es que con configurar esto, bajar todo lo que estaba de más, de informar, quedaron algunas cosas. Y me imagino que en otros ramos debe ser algo parecido, ¿ya? claro. Tal vez, no sé, en ramos que sean transversales, no sé, o ramos de carrera tal vez, pero la universidad trató de colocar tópicos que fueran como base y que fueran transversales, ¿no es cierto?, con, o sea, con otros paralelos, guardando relación de lo que dice el programa de asignatura, ¿ya? Así que, bueno, cuando volvamos después del Fiestas Patrias, el 21, me voy a preocupar de revisar todo lo que está de más y vamos a borrar todas esas cuestiones. Ahora, si tú Ya, perfecto. revisas esas cosas que están ahí, de repente dice Víctor Garrido, o dice no sé qué otra persona, no soy yo, o sea, la institución agarró cosas del aula antigua y las traspasó al aula nueva, pero quedó el medio desorden, ¿ya? Pero como te digo, lo vamos a ordenar ahí para que no se confundan. Te agradezco que me hayas dicho porque no me había fijado, yo pensé que había borrado todo. Yo solo acá. Próximo. Ya. Entonces, como les decía, estábamos ya en la unidad número 2, referente a lo que era la cinemática, ¿ya? Voy a revisar dos problemas más de la parte de ejercicios que tiene matemática para retomar, ¿no es cierto?, un ratito más la parte del movimiento uniforme y el movimiento relativo. Pero la unidad 2 es cinemática, de traslación y de rotación. Aquí no puede ir nada de calor, de fluido, de onda, no. Habrá otra unidad para poder analizar eso, si es que está considerado en lo que es el programa asignatura. Entonces, les vuelvo a compartir lo relacionado con esos ejercicios que están en el aula, a manera como de poder revisar estas cosas. Todos estos problemas dice 10 puntos porque son de pauta de años pasados, donde yo algo había comentado ayer referente a ese ejercicio. Dice, una persona levanta un peso P, este es el peso, sujetando una cuerda que pasa por una polea y caminando horizontalmente con velocidad de sub cero. La persona camina hacia la derecha con velocidad de sub cero, donde cuando uno hace la lectura, ¿no es cierto?, del problema, cuando es el certamen presencial, su índice cero se refiere a que es una velocidad constante, ¿ya? Por el momento usted le debe quedar claro, cuando lo lea en un trabajo, a través de un cuestionario, que este V sub cero tiene que ser constante. La persona camina a una tasa constante. 1 metro en 1 segundo, 2 metros en 2 segundos, 3 metros en 3 segundos, eso significa que es con velocidad de sub cero constante. Los números los inventé yo. ¿Cuál es la velocidad del peso P en función del tiempo, es decir, V sub I función del tiempo? ¿Ya? Como se puede ver, el largo de la cuerda es constante, que es constante es igual a 2H. Claro, el pedazo de cuerda desde aquí hasta acá vale H, el otro trozo corresponde a H, por lo tanto la longitud completa de la cuerda es igual a 2H. Entonces aquí también hay una parte como de ingenio matemático, ¿ya? O de lógica tal vez, donde el largo en T igual 0, que vale 2H, H para arriba más H para abajo, lo igualamos a la longitud en términos de las variables, cuando esto en un determinado tiempo T, el bloque o el peso ha subido una altura I. Entonces, el largo de la cuerda que se presenta ahora, que es el mismo largo en T igual 0, usted lo puede escribir como desde aquí hasta acá, pero desde ahí hasta ahí es H menos I, se fija, H menos I. Y falta el pedacito que va desde aquí hasta acá, que por Pitágoras, ¿no es cierto?, como este pedazo de acá vale H y este pedazo de aquí vale X, la altura de la persona no está considerada, o sea, este puntito llega hasta acá abajo, ¿ya? Hace de que, como esto vale X y que esto vale H, este trozo por Pitágoras es la raíz de H cuadrado más X cuadrado. Y de esta forma despejamos cuánto vale
la posición Y o la altura del peso, que sería, esto lo pasamos para la izquierda, este 2h lo pasamos para la derecha, h menos 2h queda menos h, y la raíz que está presente precisamente ahí. Entonces, si usted se fija, la posición depende de x, pero no depende del tiempo. Y por lo tanto, si la velocidad del peso es de I a de t, porque es la variación de la posición, y la posición corresponde a I, podemos nuevamente usar el tema que yo hablaba de la regla de la cadena, de I a de t, es de I a de x por dx de t, es como que esta cosita que está aquí, se pudiera simplificar con este que está acá, para que quede de I a de t, pero eso lo hacemos porque el I depende de x, de acuerdo a la expresión que sacamos de acá. Bueno, dx partido por dt es la variación temporal de la coordenada x, que de acuerdo al problema, eso debe corresponder a lo que es v sub 0 por la definición, ¿ya? Dx a dt es la velocidad instantánea, pero en un movimiento uniforme, la velocidad instantánea coincide con la velocidad media, no importa la velocidad de sub 0 con que está caminando lo que es la persona. Entonces, la velocidad del peso se traduce solamente a decir de I a de X por la velocidad de sub 0 que está presente aquí dentro de lo que es el enunciado. Y lo único que tengo que hacer ahora para despejar la velocidad vertical, función del tiempo, es hacer la derivada de esto con respecto a X, ¿ya? Entonces, ¿cuánto queda el de I a de X? Que eso lo estoy mirando precisamente de acá. La derivada de esto respecto a X. Partimos primero, ¿no es cierto?, con la derivada de la raíz. La derivada de la raíz es 1 partido por 2 veces la raíz, ¿no es cierto?, por la derivada de lo de adentro, que la derivada de esto vale 0, la derivada de x cuadrado es 2x, ¿no es cierto?, y la derivada del menos h como es una constante vale 0. O sea, la derivada respecto a x de la raíz de h cuadrado más x cuadrado es 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada de lo de adentro, que es 2x, por b sub 0. Ordenamos esto, el 2 se puede cancelar y me queda que x por b sub 0 partido por la raíz de h cuadrado más x cuadrado, que es lo que está presente aquí. Pero como dice que hay que despejar el b sub i en términos del tiempo, yo lo único que hice es que reemplacé que lo que recorre como distancia x, que aparece aquí, lo escribo como la rapidez por el tiempo. Como la velocidad es delta x partido por delta t, y este es el instante 0, y este es el instante final variable, el delta t no es nada más que t, y el desplazamiento delta x no es nada más que x. Entonces reemplazamos que el x es b sub 0 por t y obtenemos al tiro, ¿no es cierto?, al reemplazar x por b sub 0 t, voy a silenciar y vuelvo a compartir. Entonces reemplazo que el x es igual a b sub 0t aquí, lo reemplazamos y lo ordenamos y nos quedó la velocidad del peso en términos del tiempo de acuerdo a esta relación que está acá. Entonces, a pesar de que a los estudiantes después se les olvida, uno de los problemas tiene algo matemático en relación a estas cantidades, pero cuando uno dice la velocidad de su i, no vaya a ser que la persona se vaya a mirar su formulario de ecuaciones y trate de aplicar una fórmula para resolver ese problema. ¿De qué fórmula estamos hablando? ¿Ya? En la cual, ¿no es cierto?, aquí hay una lógica de por medio. Si yo tengo que calcular la velocidad vertical, bueno, la velocidad no es nada más que delta i o di partido por dt. Y por tal motivo, ¿no es cierto?, tendré que escribir el i en términos del x o el i en términos del tiempo para hacer la derivada. Hay veces que el i queda en términos del tiempo y hacemos la derivada al tiro. Pero aquí, como quedó en términos de x, hacemos la pillería de hacer la derivada respecto a x, multiplicamos por dx a dt, que corresponde a b, ¿ya? Y de esta forma nos sacamos
salimos del paso para poder obtener la derivada respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, no hay ninguna fórmula que usted encuentre en algún texto por ahí que le diga que la velocidad está dada por esta relación que está acá. Esto es único y exclusivo para este problema, ¿ya? Que alguien podría pensar que, dado que la persona se está moviendo uniformemente hacia la derecha, debería esta velocidad también ser constante, y no es constante. La velocidad depende del tiempo, pero de acuerdo a esta relación que es media extraña. Habrá que graficarla, no sé, pero la velocidad no es constante, sino que depende del tiempo transcurrido que está presente precisamente acá, ¿ya? No sé acaso entiende la idea de lo que estamos tratando de ver, ¿ya? Donde a esta altura algo de matemática tenemos que meterle al desarrollo de estos problemas que está presente acá, ¿ya? Y para terminar este tema, ¿no es cierto?, que usted podrá revisar los otros problemas, que no es todo de derivadas, sino que también de la velocidad media. Dígame. En el problema que explicó recién, ¿Sí? ¿por qué el x quedaba igual a b sub 0 ¿Por por qué? t? Porque la velocidad es igual a delta x partido por delta t. Este es el x inicial 0, este es el x final. Por lo tanto, el delta x es x menos 0, x. ¿Ya? Esto es t igual 0 y este es el instante t. Por lo tanto, el delta t es t menos 0. Entonces, si yo reemplazo, ¿no es cierto? Creo que por aquí lo puedo hacerlo más directo. Déjame acá. Nosotros vimos que el v era igual a delta x partido por delta t. Esa es la velocidad media. Que en este problema, la velocidad media calza con la instantánea porque es uniforme y el v corresponde a v sub 0. Pero ese v sub 0 no es nada más que x final menos x inicial, que es x menos 0, porque para mí esta es la coordenada 0, o sea, aquí está indicado el x, y el delta t no es nada más que tiempo final menos tiempo inicial, que vale 0. Entonces, por eso que v sub 0 por t, v sub 0 por el tiempo t, tiene que dar igual al x. Eso fue lo que usé, que yo reemplacé ahí. ¿Te fijas? Pero estoy usando la definición solamente de lo que era la velocidad, pues, delta x partido por delta t. Tiempo inicial 0, porque en t igual 0 estoy aquí, pues la persona está aquí en x igual 0. Al tiempo final, la variable t solamente, ¿ya? La posición final vale x, pero la posición inicial vale 0. Por eso este delta x pasa a ser x menos 0, y lo relacionado, ¿no es cierto?, con el tiempo final es simplemente t, pero el tiempo inicial corresponde a 0. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, que la expresión que aparece aquí es la que yo estoy usando para reemplazar la i, ¿ya?, de sub 0t. Te respondo con eso, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe, ahí queda claro. Ya, entonces borremos por acá y vayámonos más abajo. Para terminar, ¿no es cierto?, con esta cosa, usted si tiene tiempo, revíselo, de ahí me comenta. Le voy a bajar un poco porque está muy grande, ¿ya? Y era el problema que aparecía ahí con la sombra. Dice, una persona de altura h, claro, tiene altura h, se encuentra inicialmente junto a la pared vertical. Esta es la pared. La persona está aquí, ¿ya? A una distancia L, desde aquí hasta acá, por ahí en negrito dice L, de la pared hay un foco luminoso F en el suelo, ¿ya? Ese puntito que está ahí es un foco luminoso. En t igual 0, la persona se aleja de la pared acercándose al foco con rapidez constante v. O sea, en t igual 0 está aquí y comienza a caminar hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. Determine el largo de la sombra de la persona proyectada sobre la pared. Esto que está aquí, ¿ya? En función del tiempo, al igual que la rapidez de crecimiento vertical de esta. O sea, puede ser un problema que en el enunciado es como que todos nos vamos así como plot, pero el problema es sumamente corto. ¿Por qué? ¿Cómo fue lo que yo pensé? Como desde aquí hasta acá corresponde a L y delta X es igual a B por delta T, pero el delta X desde aquí hasta acá, ¿no es cierto?, será una distancia D,
este es tiempo igual 0, este es el tiempo t, por lo tanto lo que recorre, igual que en el problema anterior, era v por t. Por lo tanto, si esto es t igual 0 y este es el instante t, en este trozo desde t igual 0 recorrió v por t, y le falta por recorrer desde aquí hasta acá el total, que es L menos lo que avanzó en el primer tramo, ¿ya? Por eso este segundo tramo, desde el instante t en adelante hasta llegar al foco, deberá recorrer L menos v por t. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque inicialmente, ¿no es cierto?, la persona está aquí, pero cuando camina, el foco de luz emite luz en todas direcciones, pero todos los rayos que vayan a dar a su pecho, a la guata, acá a las piernas, no pasan a través de ella y por lo tanto solamente pasa lo que llegue hasta la cabeza y eso en línea recta se proyecta hacia lo que es la pared. Entonces, a mí se me ocurrió de que aquí hay dos triángulos, ¿no es cierto?, que son equivalentes en el sentido, ¿no es cierto?, que creo que puedo rayar aquí. Déjeme ver que acaso me permite rayar con... Ya no importa, con cualquier cosa voy a rayar aquí. Parece que con eso puedo rayar. No, nada que ver. Déjeme borrar eso. Y lo voy a hacer solamente con una línea, ¿no es cierto?, y con verde. Está presente este triángulo que se está formando entre el foco y la persona, pero además está este otro triángulo con el mismo ángulo θ que se presenta, ¿no es cierto?, entre el foco hacia lo que es la pared. En este triángulo, este ángulo, ¿no es cierto?, en el triángulo verde, es equivalente al mismo ángulo en el triángulo amarillo. Entonces a mí se me ocurrió decir que la tangente del ángulo en el triángulo verde es equivalente a la tangente en el triángulo grande. ¿Y por qué eso? ¿Por qué utilizo la tangente y no seno o bien coseno? Porque la tangente me define el cateto opuesto, que con el triángulo grande va a ser la altura de la sombra, la tangente en el triángulo verde va a ser la altura real de la persona que corresponde a h, y el cateto adyacente para el triángulo amarillo va a ser la longitud L, pero la tangente del cateto adyacente en el triángulo verde va a ser este trozo que está presente aquí, ¿ya? Porque la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente, y es lo mismo cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces, la tangente la estoy escribiendo primero en el triángulo verde, que es la altura de la persona partido por L menos BT, pero a su vez esa tangente en el triángulo amarillo también es h partido por esta longitud que corresponde a él. Y como el problema dice, determine el largo de la sombra de la persona proyectada sobre la pared, despejamos el h al pasar este L para arriba, y la altura de la sombra será H mayúscula, HL, partido por lo que aparece aquí, que es L menos V por T. ¿Ya? Sí que podemos identificar que en el instante t igual 0, fíjese que si yo reemplazo t igual 0 acá, ese L se cancela con el L y la altura corresponde a H. Sí, pues, si la sombra va a estar detrás y corresponde a la altura real de la persona. Pero cuando usted recorre desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Cuando lo recorrido V por T sea igual a L, a toda la longitud recorrida, L menos L me va a dar 0, y algo dividido por 0, ¿cuánto da? Es como un 8. 0. No, po. ¿Cuánto es algo dividido por 0? Infinito, po. Claro, porque cada vez que la persona se va acercando, los rayos salen más verticales, y en particular cuando la persona está llegando aquí al foco, los rayos, ¿no es cierto?, salen vertical y la altura de la sombra sería extremadamente grande. Si usted se fija, esta relación que está acá parte con h grande igual a h chico y comienza a crecer en la medida, ¿no es cierto?, que la persona comienza a caminar hacia lo que es el foco. Por lo tanto, esta es la relación
para la altura de la sombra en términos del tiempo, ¿ya? Entonces también tenemos una altura o una coordenada, si usted quiere, que dependa del tiempo, pero aquí no existe ninguna relación con algún tipo particular de movimiento, sino que la geometría, la matemática permitió, ¿no es cierto?, calcular esa cantidad. Esto en general no es tan directo que usted lo tenga ahí como pensado, listo, la tangente. No, pues hay que pensarla. ¿Cómo yo relaciono esto con esto que tengo, pero no la hipotenusa, y con la altura de la persona, con lo que entonces de ahí, claro, pues se me ocurrió colocar un ángulo θ, ¿no es cierto? Y ahí esta cosa permite identificar que en este triángulo pequeño o en este triángulo grande es el mismo ángulo θ, y con la tangente resulta, pues. Y además podemos calcular la velocidad con que se mueve la sombra. La rapidez, ¿no es cierto?, de la sombra vertical es de h de t. Yo no puedo hablar del valor medio porque esta altura es variable en el tiempo. El movimiento no es uniforme. Por lo tanto, más que sacar el valor medio, interesa el valor instante a instante. Pero aquí tengo que hacer la derivada al tiro, ahora sí, respecto al tiempo, y no hacerlo en términos de la regla de la cadena, porque ya quedó el tiempo t, ¿no es cierto?, como función de lo que es la altura. La velocidad vertical será de h de t, y me queda la derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, por lo de abajo al cuadrado, que es la derivada de un cociente. Entonces, la derivada de lo de arriba, 0. Por la derivada de arriba, 0, por lo de abajo, 0, menos lo de arriba, HL, por la derivada de lo de abajo, esta derivada de L vale 0, la derivada de menos BT vale menos B, con el signo menos que está adelante, por eso queda más B, y dividido por el denominador al cuadrado, que sería L menos BT al cuadrado. ¿Se fija? Entonces, la gente al mirar después esto, la pauta, dirá, pucha, que era simple el problema. Ya, pues, pero es que hay que pensarlo un poco. No todos los problemas son de la misma índole. La única intención, como yo les decía, era presentar un tipo de problema para que usted entienda por qué la física va de la mano, o sea, va la matemática, ¿no es cierto?, ahí de la mano con la física, sin tener en general ecuaciones, ¿no es cierto?, generales que puedan servir para todos los problemas. Estos problemas son más en cantidad que los particulares que vamos a comenzar a ver, como movimiento uniforme, movimiento acelerado, la caída libre y esas cosas, ¿ya? Entonces, para no quedar pegado con esto, péguele usted una revisada a lo adicional, ¿no es cierto?, que aparece aquí, a la manera, ¿no es cierto?, de que usted vaya viendo, ¿no es cierto?, cómo se va practicando con estas cosas, con las derivadas, con las integrales, con el hecho de sacar los delta F partido por delta T, ¿no es cierto?, a la manera de que vaya viendo que esta cosa no es tan complicado, ¿ya? Déjeme ver que acaso puedo compartir ahora lo del iPad. Lo que pasa es que yo tengo un cable de red, pero el iPad tiene que estar conectado al mismo Wi-Fi que tengo ahí en el computador de escritorio. Pero si yo me desconecto, capaz que pierda la conexión, y quería, ¿no es cierto?, mostrar solamente lo que yo le hablaba de la, ¿cómo se llama?, de esta cosa de la rapidez media de cambio, pero veamos que acaso me resulta, si no, no importa, lo vemos después. Ya, ahí lo agarró. Ya, pues entonces lo que yo les decía, déjenme borrar aquí. El tema de los valores medios, ¿no es cierto? Ay, ahí me quedó. Ah, pero eso es lo que viene de abajo. El tema de lo que yo les decía se refiere a lo siguiente, ¿ya? En matemática, cuando uno tiene una función que dependa del tiempo y obtiene una gráfica de esa forma, ¿no es cierto? Si yo tengo limitado lo que es el tiempo t1 y acá limitado lo que es el tiempo t2, yo puedo calcular el valor medio al tirar una línea aquí, al tirar una línea acá. Este es el valor del f al tiempo t1, este es el valor
de la función al tiempo t2, y es como si usted sacara o uniera el punto 1 con el punto 2, ¿no es cierto? Y lo que uno hace es sacar la pendiente de este ángulo que está acá. Y es por eso que la rapidez media de la función f, que sería delta f partido por delta t, eso no es nada más que f2 menos f1 partido por t2 menos t1, que como el intervalo es grande, se refiere, ¿no es cierto?, a que estamos calculando lo que es su valor medio, y eso lo anotamos con una rayita arriba o con estos corchetes que está presente ahí. Pero cuando yo hago que el tiempo t2 sea muy cercano al tiempo t1 o t1 es muy cercano al tiempo t2, significa, ¿no es cierto?, que si yo quiero calcular con verde el valor instantáneo de la rapidez instantánea de la función f en este punto, significa que yo cojo un intervalo aquí, otro intervalo acá, lo estoy como juntando, ¿no es cierto? Pero cuando yo una ese punto con ese punto que está ahí, me va a quedar precisamente que la recta que une esos dos puntos va a ser la línea tangente, más o menos por ahí, ¿no es cierto? Y eso me define la derivada, donde para calcular, ¿no es cierto?, la pendiente la puedo hacer en este triángulo pequeño, lo voy a hacer esto con azul, puedo calcular esa pendiente, como también yo podría, ¿no es cierto?, alargar la línea, ¿ya? Y si yo calculo esta pendiente va a ser exactamente la misma, ¿ya? Entonces, cuando T1 y T2 están alejados, hacemos delta F partido por delta T. Cuando los puntos T1 y T2 están más juntos, hacemos lo mismo, delta F partido por delta T. Pero como están tan juntos, la línea tangente va a caer, ¿no es cierto?, a ir rasando a la función, y eso me define lo que es la derivada. Recuerden lo que veíamos ayer en relación, ¿no es cierto?, al tema de un horno que se calentaba y después bajaba la temperatura, ya hablaba del valor medio. Yo agarraba el punto inicial, punto final, y hacía delta temperatura partido por delta tiempo. Después decía la temperatura instantánea al tiempo tanto. Dibujaba la línea tangente de la mejor forma tangente y la prolongaba para poder ver los puntos finales en el eje vertical y en el eje horizontal para poder hacer lo que era, entre comillas, la derivada. ¿Ya? Eso es lo que respecta, ¿no es cierto?, a esta cuestión de la rapidez media, lo relacionado con esta parte matemática, que por supuesto que genera complicación, porque las derivadas, la integral, la regla, la cadena, la ecuación que aparece para el largo de la cuerda, o para sacar la tangente del ángulo, de ahí parte todo, no es directa, sino que hay que pensarla, ¿ya? Entonces, yo no voy a seguir viendo ese tipo de problema para que usted también se pueda meter por ahí como para cambiar de tema, ¿ya? Pero ahora vamos a continuar con lo que sigue, que son los tipos particulares de movimiento. Es como que ahora nos pegamos la respirada, ¿no es cierto?, de lo que usted alguna vez en el técnico tal vez vio, ¿no es cierto?, y le va a hacer un poco más familiar las cosas que estamos hablando. Bueno, partimos con los tipos particulares de movimiento, que curiosamente son los menos, pero matemáticamente son los más simples. Y en general, ¿no es cierto?, es como que ya, para soltar la mano con estas cuestiones, se generan este tipo de ejercicios para no recaer a una matemática tal vez un poquito más complicada, más densa. Pero bueno, ¿qué significa el movimiento rectilíneo uniforme? Con decir que es rectilíneo y uniforme no está diciendo nada, ¿ya? El hecho de ser uniforme significa que la velocidad es constante, pero decir velocidad constante tampoco dice nada. La mejor forma de poder indicar el movimiento uniforme es cuando yo digo que la velocidad instantánea es igual a la velocidad media. Cuando un cuerpo va ganando velocidad, la velocidad calculada en este intervalo o calculada en este intervalo va a ser diferente. Por lo tanto, este es el único movimiento que cumple con que su valor instantáneo calza con su valor medio. Hay algunos textos antiguos que dicen que un movimiento uniforme es un movimiento tal que recorre desplazamientos proporcionales a los tiempos empleados. Lo que yo les decía, si recorre 3 milímetros en un segundo, o 6 milímetros en 2 segundos,
o todos los múltiplos que me dé lo mismo al hacer el cociente, se trata de un movimiento, una tasa constante. Entre paréntesis, cuando uno dice que la velocidad instantánea es igual a la velocidad media, es que los de x partido por dt a intervalos pequeños son iguales a los delta x partido por delta t. Eso lo cumple solamente un móvil que tenga una tasa de desplazamiento en el tiempo de forma constante, ¿ya? Y es por eso que la velocidad instantánea, el lado izquierdo, yo lo puedo igualar a el lado derecho, que es delta x partido por delta t. Entonces aquí yo me quiero detener. Cuando la gente ve esto, piensa que es una definición. Hay textos que se saltan todo lo que yo he visto y parten al tiro, movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es tal que se define que V es delta X partido por delta T. ¿De dónde que se define? Calza, coincide que su velocidad instantánea la puedo igualar a su velocidad media. Yo cuando veo V sin estos corchetes, digo eso es de X partido por dt. ¿Y por qué puedo igualar el de X partido por dt con delta X partido por delta t? Ah, porque la velocidad es constante, ¿ya? Entonces yo en este cuestionario les podría poner, ¿es V igual delta X partido por delta t una definición general de la cinemática o calza un particular tipo de movimiento? No es una definición general, y esto que está acá calza única y exclusivamente para el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se fija? ¿Entiende lo que le estoy diciendo, cierto? Sí, profe. Ya, entonces, este delta t lo podemos pasar multiplicando acá arriba, igual a delta x, pero este delta t es t2 menos t1, o t final menos t inicial. El delta x es x final menos x inicial, pero aquí para que nos arreglemos un poquitito, el delta t va a ser t menos 0. O sea, el instante inicial del cronómetro es 0, y al tiempo final le llamamos t. El delta x va a ser x2, que es el x final que le llamamos x, y a la posición inicial, al tiempo inicial, que sería t igual 0, le llamamos x sub 0. Si este término yo lo paso para el otro lado, esta es la ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Es una cantidad vectorial donde se respetan los sentidos. Si este es el punto x igual 0 y yo estoy a la izquierda, la posición inicial es negativa. Si el móvil va hacia la derecha, la velocidad es positiva. Y si estoy hacia la izquierda, significa que la velocidad es negativa. Porque la ecuación es vectorial, po. Si la velocidad era un vector, eso lo vimos ayer. Y va con el desplazamiento, no va con la distancia recorrida, ¿ya? Y es por eso que este x es la coordenada de la wincha y no es la distancia recorrida. Vamos a ver un ejemplo con respecto a eso, ¿ya? Bueno, si yo me empiezo como a devolver un poquitito con esa ecuación que está ahí, dado que x es igual a x0 más b por t, si esto lo paso para la izquierda, x menos x0 es igual a b por t, esto me define el delta x, que es el desplazamiento, sí, pues el desplazamiento no es nada más que la velocidad por el tiempo, pero si tomo la magnitud, ¿no es cierto?, de esa cantidad vectorial, vimos ayer que el tamaño del desplazamiento es la distancia recorrida, el tamaño de la velocidad se llama rapidez por el tiempo t, y de aquí aparece esa ecuación que usted alguna vez se la aprendió, que decía v es igual a v partido por t, ¿ya? Pero no es que la velocidad es la distancia partido por el tiempo. La rapidez corresponde a la distancia recorrida en el tiempo empleado desde t igual 0 en adelante. Esto pareciera ser el instante t igual a 3 segundos. No, pues el intervalo de tiempo desde t igual 0. De la distancia que se recorre desde t igual 0 al tiempo t, pero yo les pregunto, ¿qué cantidad, no es cierto, es más importante? ¿Esa que vimos recién o la que está enmarcada ahí arriba? De estas dos, ¿cuál es la maestra? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál gana? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál manda? ¿Cuál es más general?
¿Qué piensa usted? ¿La de abajo? No, por la de arriba, po, porque esto es vectorial y esto es la magnitud del escalar. Pero usted, en el colegio, donde sea, en el técnico, se quedó con la parte más simple, que es el caso particular de la ecuación general que corresponde a x igual a x0 más b por t. Es útil saber esto, pero también es útil para resolver los problemas en relación a esa cantidad. Entonces, como ejemplo, usted sacó una foto en la carretera donde había un árbol e identificó que habían dos autos que se están moviendo en sentido opuesto, donde el auto 1 se mueve a 12 metros por segundo hacia la izquierda y el auto 2 se mueve a 8 metros por segundo hacia la derecha. Agarró una regla, ¿no es cierto?, y midió proporcional al tamaño de la foto, porque esta es una foto en t igual 0, y el auto 2 estaba pasando a 48 metros a la izquierda y el auto 1 a 60 metros a la derecha del punto x igual 0. Como dijimos, siempre usted fija el sistema de coordenadas. El árbol es un buen sistema de referencia porque no se mueve y uno dice está a tantos metros del árbol, ¿ya? Pero esto es arbitrario. Yo necesito un solo sistema de referencia para los n cuartos que se estén moviendo en ese sistema de referencia. Lo que usted hace para definir la cinemática es colocarle etiqueta a la ecuación x igual a x0 más b por t. Auto 1, auto 2. Pero reemplazamos los valores. La posición del auto 1 en el eje X, la posición inicial es más 60, son 60 hipos. La velocidad del auto 1 son 12 hacia la izquierda, pero hacia la izquierda significa menos i por el tiempo t. Y por lo tanto, para poder anular este i con ese i con ese i, no es que yo lo simplifique. No existe la división entre vectores. Aquí se hace un producto punto con i, cosa que lo busque ahí si quiere en el Serway. Pero es como si borro con una goma aquí, acá y acá, y me queda que el x1 es 60 menos 12t. Oye, esto que está acá me da la posición en la wincha, en el sistema azul que aparece ahí, en términos del tiempo. En t igual 0 me dice que el auto pasa por la coordenada 60. En t igual 1 me queda 60 menos 12, que sería 48. En t igual 5 segundos, 60 menos 12 por 5, 60, no hay que recorrer 0, el auto pasó por la coordenada 0. En 6 segundos, 60 menos 12 por 6, 72, y 60 menos 72, el auto está pasando por la coordenada menos 12. Y es por eso que este X define la posición, o mejor dicho, el vector posición en términos del tiempo. No es la distancia. Si en física no se trabaja con la distancia, se trabaja con la posición en términos del tiempo. ¿Ya? Bueno, todo este enjuague que yo dije con el i, con el menos i, está de más. ¿Por qué? Saltémonos este paso para el auto 2 y decimos, la posición inicial del auto 2 es hacia la izquierda, menos 48, pero su velocidad como va hacia la derecha corresponde a positivo 8 por el tiempo t. Entonces, la gente aquí pregunta, oiga, ¿y cuánto vale el tiempo? Oye, si los autos todavía se están moviendo. Este t corre entre 0 y infinito. Esto es lo mismo que la ecuación i igual 60 menos 12x. Pero al profe matemático usted nunca le pregunta cuánto vale x. Pero la gente está como metida que el tiempo t lo tenga que reemplazar por un valor. Eso depende, pero en física se trabaja no con la fórmula, con la ecuación de la posición en términos del tiempo. Entonces, fijar la ecuación es sumamente corto y simple, donde yo coloco los valores de la posición inicial, la velocidad con su signo, para poder tener la dependencia de la posición en términos del tiempo. ¿Ya? Con estas dos ecuaciones, yo lo que hago es, ¿no es cierto?, hacer preguntas y responder de acuerdo a estas cosas. Determina los tiempos que demoran 1 y 2 en cruzar el árbol. El cuerpo 1 cruza el árbol cuando su posición final sea 0, y esto me obliga para qué tiempo la posición va a ser 0, y de la misma forma, cuando el auto 2 llega al árbol, su posición final X tiene que ser 0, y por lo tanto aquí partimos forzando a que si la posición final vale 0,
Despejo y el tiempo me da 60 partido por 12, 5 segundos. Entonces de aquí viene que la gente dijo, ah, si el tiempo es la distancia, partido por la rapidez. Recorre 60 metros de distancia a una rapidez de 12, son 5 segundos. Bueno, si la quieres simplificar para este movimiento y utilizar t igual a d partido por d, está bien, ¿ya? Si yo fuerzo que la coordenada 2 sea 0, despejo el tiempo a la cual sucede que el auto pasa por el árbol y me queda 48 partido por 8 que corresponde a 6 segundos, ¿ya? Podemos ver también que en el problema tiene que producirse un choque, un cruce o un encuentro que debe estar a la izquierda del árbol. ¿Por qué? Porque si el auto 1 demora 5 segundos en llegar al árbol, pero el auto 2 demora 6 segundos, significa que el cruce está entre 5 y 6, ya a la izquierda, porque cuando este llegó al árbol, todavía el cuerpo 2 o el auto 2 está como por aquí. O sea, el cruce se produce a la izquierda del árbol, y por eso yo les decía que el árbol es una buena referencia para hablar de la posición de encuentro, ¿ya? Bueno, igual que en matemática, cuando usted iguala el ISO 1 con el ISO 2, encuentra dónde se cruzan las rectas, ¿no es cierto? Y aquí también, como los dos se cruzan en un X en común, cuando yo obligo de igualar el X1 con el X2, despejo el tiempo a la cual sucede eso. Entonces siempre usted va a decir, en el encuentro o en el cruce, las coordenadas son iguales. No estoy diciendo que recorrieron igual distancia. Las posiciones X en el sistema de referencia, los dos pasaron por el mismo punto. Y si yo igualo el 60 menos 12t con el menos 48 menos 8t, averiguo si hay un tiempo real a la cual suceda esa igualación. Si esto me diera negativo, significa físicamente de que no hay ningún encuentro real mayor que 0 a la cual suceda eso. O sea, ¿cómo le responden las ecuaciones diciendo que no hay encuentro? Dándole un tiempo negativo. Pero si hay un tiempo positivo, significa que se cruzan a partir de t igual 0 al instante 5,4 segundos. ¿Ya? Cuando este tiempo, que es en común en ambas ecuaciones, yo la reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones, me tiene que dar el mismo valor donde hablamos del XENC, que es la posición de encuentro. Yo la reemplacé en la 1, 60 menos 12 por 5,4, está dando menos 4,8 metros. Si lo reemplazo aquí, me debe dar también lo mismo, menos 48 más 8 por 5,4, ¿ya? Donde decimos que los móviles se cruzan a 4,8 metros a la izquierda del sistema de referencia. Oye, entre paréntesis, este es el vector posición, y es por eso que da negativo, porque el vector posición final en el encuentro va del 0 del árbol hacia la izquierda, con las flechas a la izquierda, y yo eso lo sé porque está dando negativo. La posición puede dar negativa, pero aquí jamás trabajamos con lo que es la distancia, ¿ya? Bueno, indirectamente son 60 metros de distancia recorrida, 48 metros de distancia recorrida, si usted lo quiere mirar ahí de esa forma, ¿ya? Y para terminar acá, ya que nos queda poquito, bueno, la cinemática del movimiento rectilíneo uniforme queda fijada o queda también entendida, lo vamos a aumentar un poquitito eso, en términos de gráfico, ¿ya? Como x es igual a x0 más b por t, y yo no puedo graficar un vector, es que esta ecuación tiene 4 posibles casos de acuerdo a los signos. Puede ser más, menos, menos, más, menos o menos, más, dependiendo del x0, que puede ser positivo o negativo, o que el b puede ser positivo o bien negativo. Si yo tomo el caso en el cual el x0 y el b sean valores positivos, esta ecuación que está acá tiene la facha de la ecuación de matemática I igual a b más mx. Oye, si el comportamiento de la posición en el tiempo es lineal, pues, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si en matemática uno grafica el y en términos del x, donde corta al eje vertical se llama intercepto, para nosotros el intercepto es la posición inicial, pues. Si en matemática la pendiente es m,
Para nosotros la pendiente aquí es la velocidad, pues, porque cuando yo hago delta X partido por delta T, me define lo que es la velocidad. Por lo tanto, los gráficos de posición en términos del tiempo son líneas rectas, donde puedo tener una cosa así para abajo, en el eje de abajo tenerla hacia abajo, o para arriba, que serían los 4 casos posibles que vamos a comentar después ahí en lo que son los ejercicios. Como la velocidad es constante, significa, ¿no es cierto?, que debe ser una línea sin pendiente, porque su velocidad permanece constante, ¿ya? Siempre la figura geométrica que se forma en este gráfico, al tiempo t, tiene que ser un rectángulo. ¿Por qué? No tiene inclinación la línea de la velocidad. El área, cuando uno dice área, no son metros cuadrados como en matemática. El área de esta cosa es base por altura. Cuando yo saco el área, esto es T por V. Pero T por V es lo mismo que V por T. Doy vuelta a las letras. Pero el V por T no es nada más que X menos X0, y eso en física significa el desplazamiento. ¿Se fija? Entonces, no diga que el área da la distancia recorrida. El área en el gráfico velocidad versus tiempo da el desplazamiento. El área en el gráfico posición no sirve para nada, no da nada. Cuando multiplico metros arriba, numerador, por segundo, no es nada. Pero aquí cuando multiplico metros partido por segundo, en este eje, tiene unidades de metro y esto da el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, terminamos con el ejemplo de esos autos, ¿ya? Donde esto no es como en matemática, que a usted le entregan una tabla de valores. Una recta se puede hacer con 2 puntos. ¿Qué punto? El auto 1 en t igual 0 partía de la coordenada 60 y demoraba 5 segundos en pasar por la coordenada 0. Si yo agarro una regla y uno ese punto con ese punto, fijo la línea recta, ¿no es cierto?, hasta más o menos por ahí, pero la idea es que el auto 1 todavía se está moviendo, si se mueve hasta t igual a infinito. El auto 2 en t igual 0 estaba pasando por la coordenada menos 48 y demoraba 6 segundos en cruzar la coordenada 0. Cuando usted esto lo hace a escala, ¿no es cierto?, lo hace bien, dando los valores, ¿no es cierto?, y no está el lote, las rectas se cruzaron en este punto y en el tiempo 5,4. Sí, pues porque en 5,4 tenía la posición de encuentro que correspondía a menos 4,8 metros. ¿Ya? Cuando usted vea gráfico distancia versus tiempo, mentira, no es gráfico distancia, la distancia no es negativa. Lo que se representa es la posición en términos del tiempo. ¿Ya? La pendiente en la recta me da la velocidad. Por lo tanto, el auto 1, si yo calculo la tangente de este ángulo, esa pendiente, escojo los lados en el triángulo con los valores que yo tenga y la puedo escoger con este triángulo segmentado que yo puse aquí. La pendiente es negativa, pero el signo menos sale solo. Es solo. Posición final 0, posición inicial 60, 0 menos 60, y este lado es 5 menos 0, 5 menos 0 y me da menos 12 metros por segundo. Es por eso que la pendiente me da no la rapidez, sino que la velocidad con su signo. Para el auto 2 puedo obtenerlo en este triángulo donde delta X partido por delta T es 0 menos 48, es decir, 48, dividido por 6 menos 0, y por lo tanto le queda eso, 0 menos 48 partido por 6 menos 0, y esta cuestión le está dando 8 metros por segundo. ¿Ya? Para que no se equivoque, si yo veo eso, tengo pendiente 0. Si lo veo para abajo, le chanto el signo menos. 60 partido por 5, para que no se equivoque. Si veo esa pendiente, más positivo, esto mide 48 partido por 6, para que no se vaya a equivocar con el menos, pero la pendiente, cuando yo hago x final menos x inicial, tiempo final menos tiempo inicial, me entrega hasta el signo, porque la pendiente da la velocidad. ¿Ya? Y el gráfico de velocidad, el auto 1 se movía a menos 12 metros por segundo, constante. El auto 2 se movía hacia la derecha
a 8 metros por segundo, y por lo tanto este es el gráfico de la velocidad, no es el gráfico de la rapidez. Estoy representando el signo de la velocidad, ¿ya? 5,4 era el tiempo de encuentro. Por lo tanto, si yo saco esta área, que es 5,4 multiplicado por 8, ese valor está dando 43,2 metros. Sí, pues, desde t igual 0 al encuentro, el auto 2 se desplazó 43,2 metros hacia la derecha. Sí, porque iba hacia la derecha. Desde t igual 0 al encuentro, el auto 1 se desplazó 5,4 por menos 12, que corresponde a menos 64,8 metros. Sí, porque el auto iba hacia la izquierda, po. Avanzó 64,8 metros hacia la izquierda. ¿Se fija? Eso es todo lo que respecta al movimiento rectilíneo uniforme, donde no alcancé a verlo, pero después viene el tema del movimiento relativo. O sea, yo voy a partir. La siguiente sesión creo que sería el 22 de septiembre, martes 22, con la parte del movimiento relativo, ¿no es cierto?, viendo los ejercicios del movimiento uniforme, para que una vez que terminemos con el MRU, seguimos con el MRUA. Y cuando terminemos con el MRUA, seguimos con caída libre. Y después, lanzamiento de proyectiles y terminamos con el movimiento circular. Todo está en el aula, ¿no es cierto?, para que usted lo pueda visualizar, si lo quiere ver desde ya. Están los ejercicios, que a lo mejor alguno va a decir, yo lo hice de otra forma, me dio lo mismo. Da lo mismo, ¿no es cierto? La idea es que usted entienda estas cosas. Pero bueno, el tiempo se nos va volando, como les digo, y es mucho más lo que usted puede avanzar a lo que yo puedo estar viendo acá en las clases. Por eso mi prioridad es dejar mucho material ahí en el aula para que usted pueda ingresar. Y bueno, nuevamente agradecerle la presencia, la disposición de entrar, ¿no es cierto? Y que tenga felices fiestas patrias. Tendrá que tener su tiempo también para descansar en su casa, no sé, ahí un asadito, el tiquitiquití, no sé, algún zapateo, pero también centrándose que el show continúa después para poder seguir viendo lo que son los contenidos. Si no hay alguna consulta, alguna duda, me despido, ¿ya? Felices fiestas patrias, y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Gracias, igualmente, profe. Ya, pues, Seguir. un gusto. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.